agradecerle a ti, agradecerle a todo el equipo de marketing. Nos apoyan también en otros países, Sí. así que muy contento porque estamos armando un ecosistema aquí, en Ecuador, en Panamá, en muchos países donde estamos. Excelente. Así que, Y nosotros muy comprometidos con la innovación, así que... buenísimo. David Nieto, de Fortinet. Vamos, arriba. Muy bien. Buenos días. Bueno, vengo en representación de Fortinet, somos una compañía de ciberseguridad. Ahí, Juan, si me ayudas con el... Antes de hablar de transformación digital, obviamente, para dar un contexto, esto que están viendo acá es la página donde nosotros mostramos todo lo que pasa en tiempo real en términos de ciberseguridad. Esto está ocurriendo ahora, pueden entrar, es una página que está, es pública, acceso libre para todos, y lo que ven aquí es donde se están originando los ataques. La parte más oscura, obviamente, son los que están en la noche, y acá más o menos los que estamos ya en el día. Y vamos viendo por país, de hecho, si le diéramos clic a cada uno de los países, veríamos cuáles serían las tendencias de Chile, etcétera, etcétera. ¿Por qué les cuento esto? Porque en este momento estamos viviendo más de 35.000 ataques por segundo. Ahora, esto es lo que está pasando mientras yo hablo. Y eso es la transformación digital para nosotros. También requiere una transformación de seguridad. ¿Cómo se ha visto esto en los años? Por ejemplo, del 2011 al 2018 se incrementó 10.000 veces el número de amenazas en la red y en todas las empresas conectadas. Mientras que el presupuesto de ciberseguridad aumentó un 75%. ¿Qué significa? Uno, nosotros hacemos mucha investigación y desarrollo, patentes, etcétera, y pues metemos más tecnología y más capacidades, pero sí hay algo muy importante, y es que sí es notoria la desconexión de la ciberseguridad en la transformación digital y en las estrategias de las compañías. Muchas empresas parten en la transformación digital publicando datos en Internet, acercándose al usuario, y pues ya hemos visto lo que ha pasado en el último tiempo con bases de datos que quedan por ahí públicas, con tarjetas de crédito que afortunadamente estaban vencidas, pero igual se las publicaron. Y es básicamente por un tema de control de riesgo. En los últimos 2 años ya generamos más información que en toda la historia de la humanidad. Estamos generando alrededor de 4.4 terabytes por año, zettabytes, perdón, y lo más importante es que al 2020 vamos a multiplicar eso por 10. Decían hace un momento en la presentación que cuando entremos a 5G vamos a tener un nuevo mercado de 12 trillones de dólares. Perfecto. El mercado de ciberseguridad, dado las tendencias de hiperconectividad, etcétera, ha creado toda una economía de crecimiento, pero también ha generado una nueva economía, una economía basada en datos, que es el combustible para la transformación digital. De nada sirve ir a un mundo digital si no puedo hacer algo con los datos. Tengo que generar conocimiento para poder innovar. Y eso es fundamental, lo hablábamos ayer en Digital Care, hoy lo estamos hablando acá, también en algún momento en las fintech, porque toda esa información son los insights con los que yo puedo innovar y generar nuevas cosas. ¿Cuál es el problema? El problema es que a medida que voy avanzando, entonces la superficie de ataque se va expandiendo. Hoy en día, con LTE en la versión 1, que es 4G, que tenemos anchos de banda mucho mejores, ¿cierto? Sin embargo, aún siguen siendo moderados. Cuando entremos a 5G, que vamos a tener muchas más antenas de las que hoy tenemos, son casi una cada 100 metros, mucho más bajitas y anchos de banda que realmente van a ser brutales. ¿Qué va a pasar con el número de dispositivos que todos llevan? Y todos van a estar conectados para hacer transacciones, que es lo bueno, pero también hay una economía que también está creciendo y es la economía del cibercrimen. Es una economía que hoy vale $1 trillón, es la cuarta economía del mundo, 3.8 veces nuestro PIB. Cuando salga 5G, en ese mismo momento, en el 2021, nosotros estimamos que en esa misma fecha vamos a estar en $6 trillones. Por lo tanto, la oportunidad es para los innovadores, pero también para los que están esperando a aprovechar la información, el fraude, etcétera, etcétera. ¿Qué hemos detectado nosotros en FortiGuard, que es esa plataforma que les mostraba al comienzo? Por ejemplo, son 35.000 amenazas por minuto. De todo eso que vamos generando por minuto, llegamos a 18.000 reglas de IPS, que básicamente es la firma del patrón de ataque con el cual, cuando lo intenten hacer de nuevo, se bloquea. Algo interesante es que ya no son solamente a páginas o a empresas específicas, sino también a aplicaciones.
Y esas aplicaciones hoy en día para nosotros ya van más de 5.800 que registramos, que tenemos que estar protegiendo a través de estas mismas firmas. Algo interesante es el número de ataques de día cero. Por ejemplo, lo que ocurrió con WannaCry en su momento fue un ataque de día cero. Y estamos teniendo 262 por año, lo cual quiere decir que esto no va a parar y a medida que la superficie de ataque se expanda, pues vamos a continuar viendo un incremento cada vez mayor. Al punto que hoy nosotros como empresa llevamos ya casi 2 años, por ejemplo, trabajando en inteligencia artificial para detectar patrones. Y resulta que nosotros que estamos de este lado de los buenos, no somos los únicos, también están los hackers, los activistas, etcétera, también tienen inteligencia artificial. Hoy en día están las HiveNets, que básicamente son componentes que aprenden de los patrones, se comunican entre sí y generan nuevos códigos para seguir generando ataques con variantes. Esos son niveles de inteligencia artificial también que los ponen al servicio de los cibercriminales. ¿Y cuáles son los desafíos en la transformación? Proteger los datos es fundamental. Por eso vieron que muchos países, entre ellos Chile, que fue es el número 54 en unirse al pacto de Budapest, al acuerdo de Budapest, y que está en vías de implementar el GDPR, que es de protección de datos, es fundamental porque los datos son ese combustible para la economía. Ayer veíamos, por ejemplo, una historia clínica, tiene un costo en la dark web, digamos en el mercado negro, entre 400 y 3.000 dólares, dependiendo de las enfermedades que tenga la persona, esperanza de vida y un montón de cosas. Porque se pueden hacer fraudes, seguros, y en fin, ¿no? El consumo flexible es fundamental cuando estoy innovando, porque tengo que empezar a ajustarme a la demanda, no puedo hacer una inversión upfront y quedarme esperando todo el tiempo hasta que regrese. Igual está bien correr riesgos, invertir, pero el mercado tiene que acompañarme en la transformación. Normativas y cumplimiento es fundamental y obviamente una superficie de amenazas expandida es algo que las empresas tienen que pensar. Estoy conectado a Internet, cada persona que se conecta a mi Wi-Fi a través de un dispositivo también es un vector de un posible ataque y así. La transformación digital y la ciberseguridad siempre deben ir de la mano. ¿Por qué? Porque estoy trabajando en datos, en integración, en conexiones. Este es un ejemplo de empresas chilenas que ya están en el negocio de fintech y este tipo de servicios. Y algo muy notable, y a mí me encanta este ejemplo, que es Lemonade, porque si bien es una compañía que se dedica a los seguros, lo notable que tiene el software de Lemonade es que haces el reporte con video y entonces detecta si estás mintiendo. Entonces el negocio de Lemonade es bajar la tasa de riesgo por fraude. No es el seguro. Entonces tengo un seguro más rentable, puedo bajar el precio porque tengo mucho menos riesgo. Ese sería el modelo de negocio real de Lemonade. En el caso del Project Libra de Facebook, que ahora se llama WhatsApp Payment, va mucho más allá porque obviamente en algún momento lo que vamos a percibir, si esto tiene éxito, es que estos señores van a crear una moneda que nunca se va a materializar en el mundo real porque nos vamos a quedar transando en esa moneda de cambio. Y eso es lo que va a pasar ahí. Todas las empresas, todas las fintech requieren estos tipos de integración. La seguridad transaccional es fundamental porque básicamente para innovar voy a tener que estar haciendo intercambio de datos entre aseguradoras y prestadores de servicios. Y, por ejemplo, esta industria recibe 45% más ataques que todas las demás. Los proveedores de servicios son fundamentales. Muchas empresas, cuando lleguen al momento de innovación, van a ir a la nube y, obviamente, van a experimentar el tema de seguridad al tener todos sus datos en esa nube. Por ejemplo, la gente de DIN, que es una plataforma de DNS, entre otras cosas, tuvo un ataque en el 2016 que básicamente nadie sabía qué era DIN, o por lo menos yo creo que muchos de los que están acá no saben qué es DIN. Sin embargo, ese ataque de negación de servicio bajó Twitter, bajó Amazon, bajó Netflix y bajó Spotify. ¿Qué pasa si no tomo una decisión correcta, una buena arquitectura y bajan mi servicio? Al final estamos hablando de transacciones. Y obviamente el tema de conciencia y educación. Yo creo que la gente más afectada acá son los usuarios no bancarizados, que son los usuarios que suben a través de un smartphone, pero que son los más susceptibles a fraudes. Y otro tema no menor es que la mayor cantidad de ataques hoy o de robo de información viene dentro de la organización. Eso es lo que pasa, porque el mercado negro a nivel de registro de datos es un mercado que genera mucho dinero.
¿Qué pasa con GDPR a nivel de protección de datos? Primero, el consentimiento del cliente ahora es explícito, deja de ser tácito como veníamos trabajando anteriormente. Por lo tanto, el cliente tiene que aprobar a una empresa el que guarde un registro de él. En el caso de los seguros debe quedar de esa forma, por ejemplo. Esto es algo que en Europa ya están dando. Aquí seguramente nos tomará algún tiempo adicional, pero es algo en lo que ya se está trabajando y ya se está hablando como país. El no repudio es fundamental, por lo tanto vamos a ver más allá de la banca, vamos a tener biometría, doble factor de autenticación, etc. El derecho a ser olvidado también es importante y aquí tenemos una dualidad y es que en el derecho a ser olvidado la empresa tiene que saber qué datos guarda y cómo los vuelve impersonales, porque al final tengo que guardar los datos para generar insights y seguir innovando. Comunicar las brechas de seguridad ahora es una obligación y obviamente los proveedores de servicios son fundamentales en esto. ¿Qué vemos nosotros? Por ejemplo, cryptojacking, que es este software, este tipo de virus, digámoslo así, con el que se hace minería de bitcoins, es uno de los más comunes y tiene 5.6 millones de incidentes. ¿Cómo se percibe? Lentitud en una aplicación web como proveedor. Eso es lo que se ve cuando te están haciendo un cryptojacking. Pero el servicio no se cae ni roban información, simplemente minan bitcoins. Doble Pulsar sigue siendo hoy el mayor índice el mayor virus o malware en términos de incidentes de seguridad, 156 billones y así. Casos para analizar, por ejemplo, la gente de Google tuvo una falencia de 8 horas en una API que se llama PeopleGet, que básicamente entrega, es con la que me integro para hacer autenticación. Y en esas 8 horas que estuvo esa falla, fueron 500.000 usuarios. La gente de Expedia Group, a través de una de sus empresas del holding, 800.000 registros de usuarios, por ejemplo. En Brasil, 120 millones de usuarios y el registro financiero. Estamos hablando que si aquí tuviéramos un problema donde se llevan toda la base de datos de mi historia crediticia, cuentas bancarias, etcétera, etcétera. Eso ocurrió en Brasil y no hace mucho. ¿La opción cuál es? ¿Desconectar? No me puedo desconectar porque ya estoy, en realidad, y tal como decía hasta hace un momento, o sea, la transformación digital lleva años, ya todos estamos conectados y la empresa que se desconecte está destinada a desaparecer. Sobreproteger tampoco es el objetivo de esto, porque sobreproteger y ser paranoico también implicaría frenar el desarrollo. Entonces, en realidad lo que necesita una compañía cuando está en vías de transformación es tener una visión unificada. Y esa visión unificada es preocuparse primero, si voy a innovar y voy a vivir de los datos y lo que pasa con los datos, tengo que asegurarme de que puedo ver en tiempo real qué está pasando con esos datos. Tengo que saber a dónde salen, tengo que saber de dónde están llegando, tengo que saber cómo se usan, tengo que saber cuáles son los patrones y el tiempo en que los voy a conservar, etcétera, etcétera. Entender también que tiene que tener la capacidad de tomar decisiones en tiempo real y entender además que hay dos tipos de empresas, las que han sido hackeadas y las que no saben que han sido hackeadas. El promedio hoy en Latinoamérica es 6 meses en detectar un ataque. Ese es el promedio. Y con eso, sin querer dejarlos así como en pánico, existen esas soluciones, obviamente. Ya mi tiempo se cumplió, así que con esto termino. Yo creo que lo importante es incorporar la ciberseguridad en cualquier proceso de innovación. Eso es lo importante, pensar cómo aseguro mi cadena de valor cuando estoy innovando. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día. El reconocimiento. Muchas gracias. Igual que ayer. ¿Lo puedes compartir? Colombia? ¿Lo puedes compartir? Sí. Pero yo lo preparo. ¿Tú lo preparas? Buenísimo. Ahí queda bien el café. David, muchas gracias por estar con Muy bien. nosotros. Continuamos.